Mis apreciados hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy comenzaremos a concentrarnos en el mensaje del tercer ángel, que lo encontramos en Apocalipsis 14, de los versos 9 al 12. Debemos recordar que el primer mensaje es un llamado al mundo entero, porque se inicia un juicio, porque hay que adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra, porque el Evangelio eterno se proclama en el mundo. El segundo tiene que ver con que debemos tomar una decisión frente a la Babilonia del tiempo del fin. Y el tercero tiene que ver con una advertencia, con nuestra responsabilidad individual delante de Dios, con nuestra lealtad a Dios. Dice que los seguidores de la Babilonia se les ha colocado una marca en la frente o en la mano y se han inventado una cantidad de cosas, que los códigos de barra, que el chip, que un microordenador. Había un tiempo en que se creía que el que compraba ciertos productos que tenían un código barra, eso recibían la marca de la bestia. Pero estas son opiniones folclóricas, populares, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Para que nosotros podamos entender el Apocalipsis, es necesario siempre irnos en referencia al Antiguo Testamento, porque es la única forma de entenderlo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, dice que los que siguen al Señor también tienen una marca. Podemos leerlo ahí, mire, el capítulo 14, mira cómo dice. El verso 1 dice: miré y vi que el Cordero estaba de pie frente al monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Bien, en el tiempo del fin, la Babilonia también pondrá su sello en la frente o en la mano. Pero este asunto de la marca, la idea aquí es que se coloca hablando, por ejemplo, de los que siguen al Cordero, los que han sido obedientes, los que no se han contaminado, los que han sido fieles al Señor. Y cuando nos referimos a esto del Antiguo Testamento, ¿recuerdas una marca que había que colocar para cuando pasara el ángel de la muerte? Sí, estamos hablando cuando Israel iba a salir de Egipto, en la última plaga, cuando habrían de morir los primogénitos de los animales y de los seres humanos. Dice, bueno, vas a poner una marca, ¿verdad? Que esa fue la instrucción de Dios. Matarán un cordero y pondrá esa marca en las puertas, porque esa marca era un símbolo de la obediencia, pero también era un símbolo de protección de Dios. Bueno, cuando aquí se nos habla en capítulo 14, el verso que acabamos de leer, bueno, es porque ese grupo de personas que realmente son todos los redimidos, pertenecen al Cordero de Dios. Así también, cuando vamos al mensaje del tercer ángel y nos habla de esta marca, es porque muchos no obedecerán a Dios, no han aceptado el mensaje, el llamado del primer ángel, no han tomado una decisión como manda el mensaje del segundo ángel, y ahora se hace una advertencia, porque es muy grave lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que todos aquellos que desprecian a Dios
que desprecian su evangelio eterno serán destruidos. O sea, la justicia de Dios se manifestará, la misericordia de Dios llegará a su límite, y entonces Dios quiere salvar a la mayoría a la mayoría de la humanidad que existimos ahora, y por eso ha enviado el evangelio eterno para que sea predicado a todo el mundo, y por eso la iglesia del tiempo del fin debe predicar el mensaje de los tres ángeles. Hay algunos hermanos que dicen, hay que predicar el mensaje del tercer ángel. Eso es verdad, pero le faltan 2/3 partes, porque es que el mensaje de los tres ángeles es un compacto, hermanos. Es un compacto. ¿Okay? Necesitamos predicar el evangelio eterno para adorar, que nos invita a adorar al creador de los cielos y la tierra. Ese es el mensaje del primer ángel, pero también nos advierte de la venida de Jesús. Entonces, realmente necesitamos predicarlo todo, no una sola parte, predicarlo todo. Es más, Apocalipsis 18 nos habla que el mensaje de Dios se predicará de forma asombrosa, porque Él personalmente, a través de su Santo Espíritu, hará que el mundo sea iluminado. Es decir, que Apocalipsis 18 no es más que la concreción de Apocalipsis 14, del mensaje de los tres ángeles. Pero bueno, lo importante de este momento es que tenemos que entender cuál debe ser mi actitud como cristiano frente a la Babilonia en el tiempo del fin, frente al fin del mundo, frente al juicio, frente a la venida de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, Apocalipsis 14, el verso 12, habla de las características de los fieles de Dios en el tiempo del fin frente a la Babilonia mística. Dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos acercarnos con temor y temblor para decirle al Señor que nos ayude a ser los cristianos que Él quiere que seamos. Debemos reconocer que como iglesia muchas de nuestra experiencia cristiana parece no ser viva y eficaz, parece ser muy formal. Necesitamos un redimiento y una reforma en nuestras vidas de manera individual. Y una de las características de los fieles del Señor en el tiempo del fin es la perseverancia o la paciencia. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana, a través de los siglos, los fieles cristianos de aquel entonces fueron perseverantes, sufrieron persecuciones, sufrieron el martirio, muchos fueron consumidos por el fuego, otros fueron destruidos por las bestias, otros fueron destruidos por la espada, pero fueron fieles a Dios, perseverantes en lo que habían creído. Necesitamos desarrollar la perseverancia que viene del cielo, porque esa perseverancia que viene del cielo nos hace obedientes a Dios y a sus mandamientos. Necesito la gracia de Cristo para obedecer. El enemigo ha dicho que los seres humanos no pueden cumplir la ley de Dios. Y en cierta forma tiene razón, pero para eliminar ese argumento, Jesucristo vino y vivió una vida de obediencia a Dios. Y ahora Jesucristo, que intercede por la humanidad allá en el santuario celestial, nos da gracia
divina para obedecer. Necesitamos gracia divina para obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros solo no podemos. Pero es que Jesús jamás dijo que lo íbamos a hacer solo. Dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Así que necesitamos pedir la gracia divina para que se una con nuestra voluntad y poder obedecer lo que Dios nos dice. Muchos de nosotros no conocemos esa obediencia que surge de recibir la gracia divina y necesitamos experimentarla porque esa es una de las características que tiene el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Algo más dice aquí, en ese verso 14, dice, en el verso 12 del capítulo 14, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pues la Babilonia del tiempo del fin tiene sus propios mandamientos. Es más, ha eliminado mandamientos de la ley de Dios, como por ejemplo el segundo, donde se nos prohíbe adorar imágenes. Y ha eliminado el cuarto mandamiento, donde se muestra a Dios como el creador, como el dueño de la existencia, como el dueño de este planeta. Y es la señal, el cuarto mandamiento es la señal externa de Dios para el tiempo del fin. Llegará un día, hermanos, en que no podremos comprar ni vender. Y cuando ese día ocurra, el cristianismo, todas las iglesias cristianas que profesan al Señor, ahí se darán cuenta de que Dios tiene una señal, que es el sábado. Y entonces muchos escucharán el llamado y salid de ella, pueblo mío, porque están en un lugar equivocado. Y para que eso ocurra, yo necesito tener una cualidad. Y aquí está, veamos ese verso 12. Dice, los que guardan, la última parte dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es otra característica, fíjate. Perseverancia o paciencia, obediencia a los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Qué fe es esa? Bueno, es decir, tener la fe que Él tuvo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, sufrió las más grandes tentaciones. Ningún ser humano sobre la tierra sufrió las tentaciones como las sufrió Jesús. Porque el enemigo quería vencer, quería demostrar que podía destruir a Jesús. Y lo tentó constantemente. Ahí está, por ejemplo, en el desierto de la tentación. Pero desde el comienzo, desde que el niño, de que Jesús nació, ahí estuvo el enemigo. Pero Jesús tuvo una fe que dependía de Dios. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, ya estaba a punto de entregarse por nosotros, por la humanidad. Dice, sudó gotas de sangre, pero es literal, era tanto el dolor. Él comenzó a sentir lo que es estar apartado de Dios. Comenzó a sentir cómo Dios colocaba sobre él la carga de pecado de la humanidad entera desde que Dios creó este mundo. Y lo que lo sostuvo fue esa fe de confiar en Dios. Y una de las características de los fieles del tiempo del fin es que tienen la fe de Jesús. Y ahora cuando Jesús colgaba en la cruz, hermanos, que moría por la humanidad entera, por ti y por mí, Jesús dice que sintió
la ausencia de Dios. Se sintió que Dios no estaba con él. Y para colmo de males, llegaron las tinieblas. Y es cuando Jesús clama: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero aún allí, se dice, ¿por qué me has desamparado? Es porque él ahí experimentó lo que todos los seres humanos un día experimentarán cuando descubran que han perdido su salvación. Pero bueno, aún allí Jesús tuvo fe en Dios, hermanos. Ese clamor no es más que el sentir el alejamiento de Dios, lo que el ser humano va a sentir, hermano, porque ahí Jesús estaba ya listo para morir por el ser humano. Esa fe la necesitamos en medio de la misma muerte. Y el Señor le ha dado esa fe a su pueblo a través de los siglos. Los cristianos que fueron perseguidos por el Imperio Romano, los cristianos que fueron perseguidos y asesinados, los cristianos fieles que fueron asesinados por la iglesia medieval que se unió con el poder político. Y ellos morían en la hoguera cantando. Muchos morían viendo al cielo. Muchos morían ahí en la hoguera viendo a sus espectadores. Y ese testimonio hacía que esos espectadores pensaran en cuán grande es el Dios en que ellos confiaban y que podían dar su vida en la hoguera. El Señor también quiere darnos esa fe ahora, hermanos. Jesús, en medio de la prueba, no desarrolló su carácter, sino que mostró su carácter de confianza en Dios. Cuando a veces vienen las pruebas a nosotros, nos sentimos desanimados, como que Dios no nos quiere. Pero hermanos, vendrán días más difíciles. Lo que hemos sufrido hasta hoy, que realmente no es nada, no se compara con lo que habremos de sufrir. Dice el profeta Daniel: tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Sí? El tiempo de angustia de Jacob. Hermanos, cuando tendremos que dar nuestra vida por Jesucristo, por el Evangelio que nosotros creemos, pues hoy es el momento de desarrollar fe, la fe de Jesús. Y para que eso sea posible, necesitamos tener fe en Jesús, ¿viste? Fe en Jesús para que Él nos dé la fe de Él, pero también para que nos dé gracia para obedecer sus mandamientos, para que nos dé gracia a fin de perseverar, para que seamos los cristianos que Dios quiere que seamos, hermanos. Porque si no, no iremos a pasar la prueba que se avecina. No iremos a pasar la prueba. Y hay una marca exterior, que es el día del sábado. Ahora en noviembre, en Inglaterra, se realizará un encuentro hecho por la Iglesia Cristiana Mayor. Y el líder de esta iglesia ha invitado a todas las iglesias de Inglaterra que no son de ella, sino que son protestantes. Los ha invitado para una reunión a fin de orar por la crisis climática. Es un día para orar por el clima. ¿Y tú sabes cuál es ese día que se escogió? El domingo. Y lo más impresionante es que más de 1000 iglesias protestantes ya se han inscrito para poder realizar ese domingo del clima, para orar a Dios. Hermanos, cuando el poder religioso se une con el político, la verdad queda comprometida.
¿Captas? ¿Captas, hermano? Hoy necesitamos pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser el cristiano que tú quieres que yo sea. Necesitamos una entrega al Señor. O sea, necesitamos aceptar el mensaje que Dios ha dicho a la iglesia cristiana del fin. Necesitamos colirio para ver. Necesitamos vestiduras blancas. Necesitamos dejar nuestro formalismo. Y tenemos que pedirle eso al Señor. ¿Para qué? Para soportar la prueba que vendrá. Ahora es el momento de decir, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Y es un encuentro individual. La exhortación del tercer ángel es a una advertencia para tomar una responsabilidad de manera individual. Pues eso tenemos que hacerlo, hermanos. Para la próxima semana estudiaremos el mensaje del tercer ángel con relación a la bestia y a la marca. Hoy nos concentramos en las características que los fieles del Señor deben tener para cuando llegue el día final, cuando el mundo adore a quien no es Dios. Bien, hermanos, le invito para que oremos. Señor Jesús, que estás en el cielo, aquí estamos para pedirte que nos ayudes a aceptar tu invitación de perseverar, de obedecer, de tener la fe de Jesús. Señor, ayúdanos a ver nuestra propia condición, ayúdanos a ver nuestra necesidad y acercarnos a ti para que nuestra vida experimente el redimiento y la reforma que necesitas para que seamos los cristianos que te honremos en el tiempo del fin. Lo pedimos únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios os lo permite, nos veremos la próxima semana.